Bueno, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a su video semanal. Cosa importante, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la responsabilidad contractual y extracontractual. Bueno, una cuestión importante porque en la prueba, ¿no? En la evaluación y en el examen, es una pregunta sine qua non, ¿no? Respecto a este tema de, ahí sí, este tema de el paralelo entre responsabilidad contractual y extracontractual. A saber, una de las cuestiones que más motivan, ¿no? A un profesor a no permitir, digamos, que el alumno pueda pasar el ramo, es que no tenga una diferenciación clara de ciertas instituciones importantes, como la que vamos a pasar a relatar. Primero, en cuanto a la capacidad. ¿Por qué? Porque la capacidad delictual civil es mucho más amplia respecto a la responsabilidad contractual. Cuando yo hablo de capacidad delictual civil, es más amplia que la capacidad contractual, toda vez que la capacidad contractual o negocial se adquiere a los 18 años. ¿Ya? En cambio, la capacidad de, por ejemplo, y sin perjuicio, ¿no? De la capacidad que poseen los menores adultos para poder actuar autorizado por representante legal. Ahora, al respecto de esto, en cambio, la capacidad de responsabilidad extracontractual, nosotros sabemos que a propósito de la capacidad delictual, eh, es evidentemente a los 16 años. Ahí a los 16 años es plenamente capaz. Sin perjuicio de la regla de los 7 a menos de 16, que en tal caso debe mediar un juicio de discernimiento. Bueno, aclarado eso, también hay un tema en cuanto a la gradualidad de la culpa. ¿Por qué? Porque en materia contractual la culpa se gradúa. En cambio, en materia extracontractual no se gradúa, se debe probar, por supuesto. A diferencia de responsabilidad contractual, que la culpa se presume. ¿Ok? Eh, Siempre he visto manuales o ciertos trabajos de los alumnos que me dicen que en el artículo 44 está la gradualidad de la culpa. Ahí no está la gradualidad de la culpa. La gradualidad de la culpa se encuentra en el 1547. En el artículo 44 están las especies de culpa. ¿Ya? Ahí nosotros observamos la culpa lata o grave del hombre medio, o del hombre inferior al medio, perdón. También está la culpa leve, la del hombre medio, ahí sí, la del buen padre de familia, y la culpa levísima, ¿no? Del hombre superior al medio, ese hombre juicioso, que para él es un negocio importante y es esmerado en la diligencia. Por lo tanto, si yo tengo acá el deudor, y por acá el grado de comparación. El grado de comparación debe ser juicioso, debe ser esmerado, debe ser, debe haber, para él debe ser un negocio importante. Al más mínimo detalle va a responder. Y es por eso que se responde por más por culpa levísima, que el hombre superior al medio es Superman, ¿no? Bueno, en cambio, en materia extracontractual se responderá de toda culpa, ¿no? Incluso de culpa levísima. Ahora, en cuanto a la mora, para que proceda la indemnización de perjuicio en materia contractual, nosotros sabemos que uno de los elementos constituyentes de la responsabilidad contractual es la mora. Y el código bastante claro al respecto. Dice 1551, el deudor se encuentra en mora. Dos puntos. ¿Qué más claro? El número 3 dice en los demás casos. Y al señalar al legislador en los demás casos, quiere decir que es la regla general. Ahora, eh, ahora, en materia extracontractual, digamos, no hay aplicación en cuanto a la mora, puesto que el autor del daño tiene la obligación siempre de resarcir al momento que se produce el perjuicio, el daño, ¿no? En cuanto también otro tema de paralelo que podemos llegar a hacer, es la extensión de la reparación, toda vez que eh, en materia contractual solo se responde a los perjuicios previstos. Y esa es la regla general, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1558, en donde señala que si uno de los contratantes actúa dolosamente, no solamente responde a los perjuicios previstos, sino también de los imprevistos. Y por lo tanto, dentro de la visión tripartita del dolo, o también conocido dentro de la unicidad del dolo, la responsabilidad contractual se agrava.
¿ya? En cambio, en materia extracontractual, ¿no? La reparación debe ser de todo daño, ¿ah? A la luz del principio de la reparación integral del daño consagrada en el artículo 2329, inciso primero, de nuestro Código Civil, sin perjuicio de lo que señala el 2314. ¿Ya? El 2329 en particular dice que todo daño que pueda imputarse malicia o negligencia debe ser reparado. Y como hemos dicho latamente en clase y en las sesiones sincrónicas, dice todo daño. Y por lo tanto, en materia extracontractual es todo daño. A diferencia, como se dijo, en materia contractual que solamente se responde a los perjuicios previstos. Eh, en cuanto a la pluralidad de las personas obligadas, ¿no? La regla general en materia contractual es que las obligaciones se entienden simplemente conjuntas, ¿no? El 1511 es, por ejemplo, que tú vas a almorzar con tus amigos, ¿no? Y uno pide un pollo asado con papa, el otro pide una cazuelita rica, ¿no? De pollito me gusta a mí, ¿eh? Eh, y además, no sé, pues carne mechada, ¿no? Bueno, lo que sea, ya le estás dando hambre, muy bien. El restaurante hay un solo objeto debido, que es la cuenta, pero el acreedor, este restaurante puede contrañir, puede obligar a cada uno de a cada uno de los deudores a pagar solamente lo que consumió. ¿Ya? Aclarado y esa es la regla general en cuanto a la pluralidad de obligados. ¿Ya? Ahora, tratándose de una obligación indemnizatoria que emana de un daño, nace, por supuesto, la responsabilidad solidaria o insolidum. Esto es, acordémonos que una de las fuentes de la responsabilidad de la solidaridad a la luz de nuestro código civil, ¿cierto? Tal cual como lo dice el inciso segundo, el artículo 1511, pero en virtud de la convención, el testamento o la ley, se puede exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces, la obligación es solidaria o insolidum. ¿Ah? Solidaria. Se obliga a todo. ¿Ya? Ok. Y dice, por ley. Y uno dice, bueno, ¿qué ley? El Código Civil. Y el Código Civil nos dice en su artículo 2317, respecto a lo que estamos hablando de la probabilidad de obligado, 2317 nos dice lo siguiente. Si un delito o cuasi delito ha sido cometido dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito. Entonces, claro, ahí tenemos, salvo ciertas excepciones que ustedes estudiarán con más detenimiento. Vámonos entonces ahora rápidamente al tema de, ya hemos visto la pluralidad de obligado, ahora vamos al tema de la prescripción. Bueno, cuando nosotros hablamos en materia extracontractual en cuanto a la prescripción, nosotros sabemos que el plazo de las acciones por responsabilidad extracontractual es en 4 años. En cambio, en materia contractual, el plazo de prescripción es en 5 años. Ahora, primero, en el tema importante, desde cuándo se empieza a contar, ¿cierto? En materia contractual, desde que la obligación se hubiera hecho exigible. En cambio, en materia extracontractual, desde la perpetración del acto, del hecho dañoso, culposo. Ya, en cuanto al peso de la prueba, ustedes saben que la regla general, nosotros nos encontramos en el artículo 1698. Y el artículo 1698 nos dice, eh, quien alega su extinción o esta, ¿cierto? Debe probarlo. ¿No? Ese es el omnis probandi, ¿no? El 1698, importante verlo, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquella o esta. Inciso primero, por de pronto. Entonces, esa es la regla general. Ahora, eh, en cambio, ¿no? Que se debe probar la culpa, ¿cierto? En materia extracontractual. En materia contractual, se presume, como se había dicho. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, se presume? Fácil. Porque si usted debe cumplir la obligación en forma íntegra, oportuna y exactamente, y no la cumple en la fecha de hoy, a la hora estipulada, se presume su culpa. Claro.
La fuente también es importante entre diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual, en el sentido de que la fuente de la responsabilidad contractual es toda vez que existe un vínculo jurídico previo, esto es el contrato. Eh, en cambio, la responsabilidad extracontractual nace a posteriori el vínculo jurídico y no presupone su existencia previa. Y esto a propósito del delito o cuasi delito. En cuanto a la gradualidad de la culpa, nosotros sabemos que en materia contractual se gradúa y la culpa se presume, vuelvo a decirlo, y en materia extracontractual hay una ausencia, ¿no? Ya no es necesario, se responde toda culpa, como se había señalado. En cambio, en responsabilidad puede suceder, ¿no? Puede suceder en materia de responsabilidad eh, sin culpa, ¿no? Materia que en tipo de responsabilidad aquiliana, eh, pero que también existe en responsabilidad contractual en el caso de las obligaciones de garantía. ¿Ah? Eso a propósito de la culpa. Bueno, yo pienso que esos son los bastante elementos, ¿no? Y diferencia a propósito del paralelo entre responsabilidad contractual y extracontractual. Bien, el próximo video, ¿no? Este es cortito. El próximo video vamos a hablar sobre eh, sobre una sentencia. Vamos a empezar a hablar sobre una sentencia, más o menos le voy a contar la historia, de qué se trata, cuáles son los conflictos, cómo se solucionaron, etcétera. ¿Ya? Ahora me tengo que retirar. Que estén muy bien. ¿Ah? Un gusto. Hasta luego.